tardes. Damos la bienvenida sobre todo a los que el otro día tuvisteis miedo de la nieve y que no fue para tanto, ¿eh? Pero bueno. Y hoy resulta que algunos han dicho que están con la gripe, que no pueden venir. Bueno, entonces, entre la gripe y la nieve, bueno, pues buenas tardes, vamos a comenzar la ficha 11 ya, ¿eh? 11 martes nos hemos reunido aquí para dar vueltas a la palabra. Bueno, comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y siempre el Espíritu Santo, siempre. Nosotros no sabemos ni orar ni vivir sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está lejos de nosotros, sino que está escondido en nuestra interioridad. Es tan humilde que se esconde para que nosotros nos llevemos el brillo y Él está escondido dándonos vida. Entonces le invocamos cantando. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Y decimos todos estas palabras: Espíritu Santo, te necesitamos para comprender y llevar al corazón y a la vida el mensaje de Jesús en este Evangelio. Santo Tomás de Aquino, cuando se encontraba con alguna cuestión difícil, le decía al Espíritu Santo, te toca a ti iluminar esta realidad. Bueno, pues lo mismo le decimos nosotros al Espíritu, que nos ayude a comprender, a entender el mensaje de la palabra, que es un mensaje que nunca se agota. Podemos estar leyendo un mismo texto años y años y siempre nos dice nuevas cosas, porque Dios es inagotable. Le pedimos que nos acompañe. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Bueno, y para motivar, hemos escogido dos textos. Uno de la regla de los carmelitas. Tenemos una regla muy antigua, desde cuando estaban los primeros carmelitas en el Monte Carmelo, en las cuevas del Monte Carmelo. Entonces, un obispo les compuso una regla, y en esa regla dice esto tan bonito, que podemos aplicárnoslo nosotros. Dice: permanezca cada uno en su celda o en las proximidades, meditando día y noche la Sagrada Escritura y velando en oración, a no ser que se halle justamente ocupado en otros quehaceres. ¿Os gusta este texto? Bueno, un texto tan precioso en el origen del Carmelo, que ha tenido siempre una especial atención a la palabra. Si os acercáis a cualquiera de los santos, santas del Carmelo, lo que son, lo han aprendido estando en la palabra. Cuando estamos en la palabra nos comunica toda la riqueza que tiene. Bueno, y el segundo texto es un texto de América,
uno de los encuentros de los obispos de Latinoamérica fue en Aparecida, en Brasil, y allí decían esto: la lectio divina es un encuentro privilegiado con el Señor, un encuentro privilegiado con el Señor. O como decía Benedicto XVI, la lectio divina traerá una nueva primavera a la Iglesia. Bueno, pues con estos dos textos pasamos ya a encontrarnos con este Evangelio, con este texto que celebraremos de modo especial el domingo, pero ya nos preparamos ahora. Es un texto de Marcos 1, 14, 20. Marcos ya sabemos que es el primero que escribió este Evangelio, el primero de los evangelistas. Es el más breve, es muy sintético, muy profundo. Casi en cada palabra nos podríamos detener años. Bueno, y dice así este texto de Marcos 1, 14, 20, que leemos todos despacito, como saboreando cada palabra. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. ¿Qué os parece este Evangelio? Así de entrada, bueno, de nuevo tenemos aquí una joya. Comenzamos cantando Tu palabra me da vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bueno, y nos vamos a detener, al leer este texto, nos detenemos en unas cuantas partes. En primer lugar, nos detenemos en Juan Bautista, que casi no forma parte del texto, pero es el que está al comienzo. En estos días hemos reflexionado mucho sobre Juan Bautista, el que se retira en silencio para dejar paso a Jesús. Bueno, pues entonces el texto dice que después de que Juan fue entregado, bueno, este entregado, traicionado, en griego se dice paradidomi, y nos interesa mucho este entregado, traicionado, porque Jesús también va a ser entregado y traicionado. Y también porque Jesús dirá: a vosotros os entregarán. Entregarán significa traicionar. Os entregarán a las sinagogas, paradidomi. ¿Y por quién fue traicionado y entregado? Pues como sabéis la historia, por el rey de Herodes, que se había juntado con la mujer de su hermano, y Juan le dijo: eso no está bien, y entonces se desencadenó la traición y la entrega y finalmente la muerte. Bueno, pero una cosa llama la atención, que la traición, la entrega de Juan Bautista no disminuye la acción de Jesús, sino que precisamente cuando entregan a Juan,
Jesús dice, ahora es cuando me toca a mí. Y entonces no se asustó y vio en ello una señal de la llegada del reino. Es lo mismo que habréis oído hablar de los cristianos perseguidos en Siria, etcétera, que ponen bombas y a veces mueren cristianos en la iglesia, y le preguntaban a un periodista, a un sacerdote que está allí, dice, bueno, al domingo siguiente no irá nadie a la misa por miedo. Y él decía, más que el domingo anterior, ¿verdad? Porque Jesús no se asusta ante lo que le pasa a Juan, sino que ve en ello una señal. Y la muerte de un mensajero nunca es una derrota, nunca. Bueno, esto es lo primero que queremos destacar, este paradidomi. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se marcha a Galilea. ¿De dónde viene Jesús? Jesús viene del desierto. En el desierto ha rumiado, asombrado, las palabras de amor que le ha oído al Padre. Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Ha estado mucho tiempo en el desierto, expuesto, empujado por el Espíritu, expuesto a la tentación, pero también ha salido fortalecido y animado del desierto. Bueno, entonces, ¿dónde va Jesús? ¿Dónde se instala? Pues se marcha a Galilea. Y esto es muy importante, en Galilea. ¿Por qué? La zona de Galilea, ya lo hemos dicho en otras escuelas, en otras leccios, era una región que había sido poblada hace bastantes siglos por paganos traídos para repoblar esas zonas, porque a los habitantes de esa zona los habían llevado cautivos a Babilonia. Entonces, esta Galilea era una zona mirada por los judíos de Jerusalén como una zona medio pagana. No se fiaban. ¿Recordáis que Natanael dirá, de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, pues era una zona fronteriza, medio pagana. Pero además, en la Galilea estaba el pueblo más pobre y desheredado. Estaba Jerusalén, donde vivían pues los más ricos y los más pudientes, pero después había zonas muy pobres, y la Galilea era muy pobre. Estaban los pobres, desheredados, no habían heredado la tierra prometida, que había sido prometida para todos, pues se había quedado en manos de unos pocos, quizás como sigue pasando también hoy día. Y ahí estaba el pueblo más enfermo y maltratado por los poderosos. Desde luego, escoge Nazaret, escoge Galilea, como lejos de Jerusalén, donde están las personas más pudientes, más poderosas, etc. Bueno, ¿y qué hace allí? Pues Jesús se marcha a Galilea a anunciar el reino, porque solo se puede anunciar el reino en contacto con las personas más necesitadas de respiro y de liberación, más necesitadas de que alguien se acuerde de ellos y los mire con cariño, como hará Jesús. Toda la vida de Jesús va a ser mirar con cariño, levantar y cuidar a los más pequeños. Pasamos adelante. Bueno, ¿qué hace Jesús en Galilea? ¿Qué hace? Pues en Galilea proclama la buena nueva de Dios. Hemos traducido Evangelion, es una palabra griega, que nosotros, el texto, tal como lo leemos en la liturgia, lo traduce como Evangelio, ¿verdad? Evangelion, Evangelio, pero creo que es importante que traduzcamos como buena noticia, porque a veces hemos confundido el Evangelio como uno de los 4 evangelios. En el Nuevo Testamento hay 4 evangelios: el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Pero Evangelion significa buena noticia. Jesús lo que proclama es una buena noticia, una gran noticia. Eso es lo que proclama. Y esto, fijaos, por eso, ante la buena noticia, ¿cómo tendremos que reaccionar nosotros?
Reaccionar ante una buena noticia, ante la mejor noticia, reaccionamos con alegría. Bueno, pues Jesús proclama la buena nueva. Evangelio no significa evangelio en el sentido que ya os he dicho, ¿verdad? Sino que significa buena noticia. A veces decimos aquí, hemos confundido el estuche con la joya y nos interesa la joya. Bueno, y Evangelion significa esa estupenda noticia que descubrió Jesús y que nos comunicó de parte de Dios. Él quería comunicar una gran noticia. No se puede predicar otra cosa, sino la gran noticia. ¿Y por qué es nueva? ¿Por qué es buena nueva? Nueva porque viene de Dios. Y nueva porque Dios es su contenido. Dios, Él mismo es la mayor buena noticia que podemos recibir. Un Dios vuelto hacia nosotros. Un Dios que nos ama. Un Dios que nos mira con cariño. Bueno, entonces, a proclamar la buena noticia. Y la buena noticia en este texto tiene 4 aspectos que vamos a recorrer, aunque sea brevemente. Primero, se ha cumplido el tiempo. Espero que os suene la palabra kairos, porque ya hemos hablado de kairos. Kairos significa el momento, el tiempo importante, el momento de la verdad. No vivimos tiempos de preparación para lo importante, sino que Jesús dice, ya estamos en el momento importante, en el momento decisivo, en el momento de la gracia. Y se ha cumplido el tiempo no por observar la ley. Los fariseos decían, se cumplirá el tiempo cuando observemos fielmente la ley. Pero Jesús dice, no se cumple el tiempo porque nosotros observemos la ley, sino se cumple el tiempo porque Dios viene y nos regala su gracia y su amor. Por eso se ha cumplido el tiempo. Ya no hay que esperar más. Podemos vivir intensamente el momento presente como el tiempo cumplido. Segunda cosa que dice Jesús, está cerca el reino de Dios. Reino en griego se dice basileia. Hoy nos vamos a empapar de palabras griegas, basileia. La mejor manera de traducir basileia no es reino, sino reinado, porque reino podríamos entenderlo como un territorio, pero reinado es las vidas de las personas donde Dios reina, donde Dios es Señor. Por eso Jesús dice, anuncia el reino. ¿Qué es el reino? Jesús no anuncia una doctrina, sino que anuncia algo que está ya ocurriendo y que hay que acoger con gozo y con fe. La verdad que el reino es la pasión de Jesús, es lo que le brota constantemente. ¿Y por qué? ¿Por qué le brota tanto? ¿Por qué es la pasión de Jesús? Porque el reino es la presencia de Dios en medio de nosotros. El amor que Dios nos tiene. Este reino no puede producir sino gozo, sino alegría grande. Y este reino no es un fruto del esfuerzo, sino que es un fruto también de Dios. Y es un reino que lo ha puesto ya dentro de nosotros. Fijaos lo revolucionario que es esto. Jesús dice, el reino está en ti, está en ti. Por eso acercarte a tu vida, quererte en el fondo, es descubrir que el reino, la presencia de Dios ya está dentro de ti. Por eso no depende de nuestro esfuerzo, sino que, aunque no lo sepamos, somos morada de Dios. Juan de la Cruz lo dice de una forma preciosa, cuando dice, y yéndolos mirando, ¿recordáis esos versos? Y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. El reino es la hermosura con que Dios nos ha vestido el corazón con el paso de Jesús. Pasamos. La tercera palabra de esta buena noticia es, que dice Jesús, es convertíos. De nuevo otra palabra griega. Convertíos significa metanoia, es metanoia. Metanoia se traduce por conversión, por cambio de mentalidad, por cambio de rumbo. Fijaos esto que también es muy importante.
A veces hemos entendido la conversión como de yo que hago estas cosas malas, me tengo que convertir para no hacer estas cosas malas. No. Porque entonces solo se tendrían que convertir los que hacen fechorías, ¿verdad? Los malos, entre comillas. Convertíos es para todos y es un cambio de mentalidad, es un cambio de ojos, es un ver de forma nueva la realidad, la vida, a nosotros, a los demás. Quienes hayáis recibido esta gracia, veréis que es así, que se nos regala una nueva forma de ver. Por eso la conversión es de la mente, que es muy difícil cambiar de mente. Yo puedo dejar esta cosa que hago mal para hacerla desde mi punto de vista mejor, pero cambiar la mente, cambiar de rumbo, esto es lo que Jesús propone. Y esto lo necesitamos todos. Por eso el cambio comienza con una nueva manera de ver la realidad y no con sentimientos de culpa. Esto nos ha hecho, creo yo, que nos ha hecho mucho daño en nuestra manera de vivir el cristianismo. Hemos entendido la conversión de una manera que no nos ha llevado a cambiar la mente y el corazón. ¿Y qué es lo que nos ayuda a cambiar de mentalidad? El comportamiento, ver cómo Jesús actúa, ver cómo Jesús vive, ver cómo Jesús mira, ver cómo Jesús perdona, con qué ternura acoge. Esto nos va enseñando cuál es la mentalidad de Jesús y cuál tendrá que ser también nuestra mentalidad. Santa Teresa, cuando iba a confesarse, se confesaba de que no tenía esta nueva mentalidad. Y los confesores tenían una lista de pecados y le decían, vamos a ver, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Y ella les decía lo que le pasaba. Y decían, pues en esta lista de pecados tú no entras. Así que no tienes pecado. Y ella decía, pero ¿cómo no tengo pecado? Si lo que estaba diciendo Teresa es que quería una nueva mentalidad que era amar como respuesta al amor, aunque eso no entrara en la lista de pecados. ¿Se entiende esto? Bueno, muy importante este tema, ¿eh? Vale. Y la cuarta cosa que dice Jesús es, creed en la buena noticia. Lo que nos dice Jesús es increíble, pero lo dice Él. ¿Por qué creemos en la buena noticia? Porque lo dice Jesús, porque Jesús es de fiar. A veces una persona viene y nos cuenta algo y nos lo creemos, aunque sea algo difícil de creer, pero porque tenemos confianza en la persona. ¿Qué es creer? Confiar. Jesús merece la pena acoger lo que Él nos propone, lo que Él nos dice, aunque sea increíble para nosotros. ¿Y qué es lo que nos propone? Que Dios es amor y que Dios nos ama. Esto, Dios te ama. Jesús acerca a Dios a tu corazón, a tu vida, a tu pequeñez, a tu fragilidad. Y esto es lo que hace desbordar la alegría en nuestros corazones. Dios es amor, don total, absoluto y eterno. No es fácil pensar de esta manera la vida, porque a veces pensamos que a Dios lo alcanzamos con nuestros méritos y nos comparamos unos con otros, que no. Dios te ama y goza. Me decía una religiosa de Salamanca antes de ayer o hace 3 días, me decía que esta frase, Dios te ama, goza con ello. Pero Dios te ama, goza con ello, aun cuando muchas cosas en tu vida pues no estén bien. A veces la salud no nos acompaña, a veces las relaciones entre nosotros no son buenas, a veces tantas cosas nos fallan. Sin embargo, Dios me ama. Juan 23, ¿os acordáis del Papa Bueno? Decía, cuando voy por la mañana a mi despacho, me encuentro con 999 problemas que son capaces de hundir al más fuerte. Pero encuentro una cosa que vale más que todos los problemas. ¿Cuál es? Que Dios me ama, que Dios me quiere. Y eso es
lo que hace que los cristianos tengamos que estrenar cada día el rostro de alegría. Porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo voy a estar yo alegre con lo que me pasa? Pero es que lo que te pasa porque Dios te ama vale más en la balanza que todo lo que puedes tú poner. Bueno, acostumbrarnos a vivir así es la nueva mentalidad. Bueno, ¿qué hace Jesús entonces? Va a Galilea, como hemos dicho, allí empieza a predicar la buena nueva con estos 4 apartados que hemos dicho. ¿Lo recordáis los 4? Primero, se ha cumplido el tiempo, ya estamos en tiempo importante. Segundo, está cerca el reino. Tercero, convertíos. Y cuarto, creed en la buena noticia. Creed en la buena noticia. Me fío de ti, Jesús. Creer significa fiarse. Sé de quién me he fiado. Y punto. Aun cuando no entienda muy bien a veces las cosas. Bueno, pues después de esto, ¿qué hace Jesús? Pues Jesús busca a alguien para que le acompañe, para creer y vivir esta nueva realidad. Por eso Jesús lo que hace es formar comunidad, llamar a gente. Y es itinerante, Jesús es un profeta itinerante, va de pueblo en pueblo y recorre las orillas del mar de Galilea. Más o menos está en esa zona. Los que habéis estado en Tierra Santa, pues habréis visto el mar de Galilea y los pueblos que están alrededor. Bueno, pues por allí va caminando Jesús. Y lo que hace es pasa, mira y llama. No son los discípulos los que le escogen, sino que Él elige a los discípulos. Pasa, mira y llama. Y cuenta con personas que le siguen de cerca y están dispuestas a compartir su manera de entender la vida, su manera de vivir, su manera, esto que Él ha descubierto, fascinante y que llama reino. Esto es lo que quiere que vivan los seguidores. Bueno, pasamos. Y va llamando a los primeros discípulos. Bueno, con autoridad les dice, venid, venid. Con autoridad les llama y el seguimiento de Jesús aparece en el texto expresado con esta expresión. Seguir detrás de. Seguir detrás de Jesús. Ser seguidor no es aprenderse una doctrina, no es saber mucho. Ser seguidor es, como dice San Juan de la Cruz, poner los pies en las pisadas de Jesús. Ahí donde Jesús ha pisado, yo piso. Como Jesús ha vivido, yo vivo. Por eso, los ojos del discípulo siempre están puestos en Jesús. Seguir detrás de. Pudiera parecer que al leer este texto decimos, pero qué buenos eran estas 4 pescadores, ¿verdad? Porque otra cosa que llama la atención es que Jesús, a la hora de llamar, no llama a los fariseos, no llama a la gente que tenía una cabeza grande de conocimientos religiosos, sino que llama a gente que tiene un trabajo normal, pescadores, que seguramente no podrían cumplir la ley en muchos de sus apartados. Jesús llama a esta gente normal, corriente, y eso para nosotros es de una gran alegría, porque no necesitamos ser gente importante para que Jesús se fije en nosotros, sino que Jesús se fija, ¿os acordáis? En el zaqueo aquel que estaba subido en el árbol, Jesús es el que se fija. Bueno, entonces parece que en este Evangelio de Marcos, pues los discípulos les llama, inmediatamente dejan todo y los siguen. Bueno, la realidad no fue así, porque Marcos quiere señalar el ideal. El ideal es que terminemos siguiendo radicalmente a Jesús. Pero en medio hay un largo paréntesis. San Juan de la Cruz dice que Jesús cuando llama de una vez para siempre. Pero nosotros tenemos una mollera que a veces le cuesta mucho entender. Por eso, nuestro seguimiento de Jesús, como lo sabéis por experiencia, muchas veces es
pasito adelante, otro pasito atrás, uno a la derecha, otro a la izquierda. Bueno, entonces la llamada comienza y vuelve a empezar siempre, siempre de nuevo, como vemos también en esos otros textos. Al discípulo no lo define lo que deja, sino a quién escoge. Bueno, quería señalar este aspecto importante. Bien, pasamos adelante. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se marcharon en pos de él, en pos de él. Este texto es precioso. Se marcharon en pos de él, detrás de él. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es el que sigue a Jesús. No es el que hace cosas buenas. No es el que va a misa, reza, no sé qué, bueno, todo, un montón de cosas. No, el que sigue a Jesús, el que tiene los ojos puestos en Jesús. De tal manera que a veces podemos venir a la Eucaristía, yo creo que no, pero pudiera darse el caso de que venimos, estamos ahí media hora o 3/4 de hora y no hemos puesto los ojos en Jesús. Pudiera ser. Ser cristiano es caminar en pos de Jesús. Por tanto, seguir a Jesús es aceptarle sin condiciones para vivir, intentar vivir como Él vivió. Esta es la perla preciosa que hemos encontrado y por la que merece la pena vender todo lo demás. El seguimiento de Jesús implica, por tanto, creer lo que Él creyó, interesarse, mirar, amar a las personas como Él los amó. Se marcharon en pos de Él. No caminar sin Jesús. Bueno, esto es lo que hemos preparado para responder a la pregunta que nos dice el texto. Como habéis podido observar, un texto precioso, precioso, que nos podríamos quedar en cada palabra. Solo con esto, se marcharon en pos de Él, explica nuestra vida, ¿verdad? Lo esencial de nuestra vida. Bueno, pasamos adelante y llegamos a la meditación. En la meditación tratamos de recibir esta palabra como dicha especialmente a mí. No nos interesa explicar mucho la palabra si esa palabra no se refiere después a mi vida. Por eso la meditación acerca la palabra a mi corazón, a mi historia, a mi vida. Y esa tarea la tenemos que realizar cada uno. Y aquí nos ayudamos por preguntas. La pregunta es muy interesante porque la pregunta acerca el contenido de Jesús a nuestro corazón. Bueno, y por eso algunas preguntas. Se dice que todo comenzó en Galilea. Jesús comenzó en Galilea a predicar la buena noticia. Bueno, entonces la pregunta, para que la respondáis cada uno o la respondamos, sería: ¿dónde comenzó mi relación con Jesús? ¿Dónde comenzó? ¿A qué lugares y personas está asociado mi seguimiento de Jesús? Como os he dicho muchas veces, sería precioso si fuéramos un grupo pequeño, pero nos alegra que seamos un grupo grande, escuchar cada uno, cada una, de cada uno y de cada una la historia, a qué lugares, a qué personas, a qué momento está vinculado tu seguimiento de Jesús. ¿Cuándo empezó? Si es que tenemos noticia, conciencia de esto. Bueno, ¿cuántas llamadas han hecho falta en mi vida para que reconozca que es Jesús el que me llama a transformar mi vida en gozo y en alegría porque Dios me ama? Ser cristiano no es llevar un peso encima, porque entonces nos pareceríamos a los fariseos, que tenían que cumplir diariamente 500 y pico normas y leyes. Si el Evangelio de Jesús lo añadiéramos al Antiguo Testamento y en vez de 500 cosas que tenemos que cumplir, añadiéramos otras 500, pues llevaríamos un peso encima que nos doblaría la espalda. Por eso, ¿cuántas llamadas han hecho
para que entendamos esto. Y aquí cada uno y cada una de vosotros, yo también, ¿verdad?, veríamos cómo nos ha tenido que llamar el Señor tantas veces. Y a veces, cuando parece que nuestra vida se desconcertaba, es cuando Él más nos esperaba. Bueno, cada uno, cada una tiene su historia preciosa de salvación. Segundo, hablando del cambio de mentalidad, del cambio de rumbo que hemos dicho, ¿cómo ha de cambiar mi mentalidad? ¿Cómo ha de cambiar mi mentalidad? Fijaos que esto es muy difícil cambiar de mentalidad. Puedo cambiar cosas, pero mi mentalidad, esta mentalidad profunda, bueno, entonces, ¿cómo ha de cambiar? ¿A qué conversión me llama Jesús hoy? ¿Qué significa hoy para mí ser discípula de Jesús? Tercero, Jesús te llama al seguimiento cada día, en este momento. ¿Qué llamadas te está haciendo Jesús en este momento? A veces en la oscuridad de la noche de tu vida. Pero, como dice un dicho portugués, no te lamentes de las tinieblas y enciende una lucecita, enciende una cerilla. ¿Cómo te está llamando Jesús hoy? Y última pregunta para la meditación, que sería también largo de explicar y de comentar, compartir. A veces decimos que el cristiano no se debe meter en política. ¿Habéis oído esto alguna vez? Y del Papa algunas veces se dice que se mete mucho en política, ¿verdad? ¿Verdad, Charo? Que se mete mucho en política, ¿verdad? Le decían a Charo hace unos días unas personas, que se mete mucho. Bueno, pero es que, fijaos, un hecho político, como fue la traición de Juan, determinó el comienzo de la predicación de la buena nueva de Jesús. Y toda la vida de Jesús va a ser un hecho político, en el sentido de que como Jesús, el reino, lo que quiere es liberar a los que están postrados, a los que están hundidos, y como los que tienen el poder no quieren que esos sean liberados, entonces, ¿qué harán con Jesús? ¿Qué hicieron con Jesús? Lo mataron, porque su palabra molestaba, su actuación molestaba. O sea que, cuando decimos de política, quizás estamos diciendo no meternos a políticos baratos, pero en realidad sí que la realidad, lo que pasa, lo que sucede, claro que nos tiene que influir y determina nuestra entrega. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, a la que queremos mucho todos, ¿verdad?, hacía una lectura política y decía, estáse ardiendo el mundo. Ella veía hogueras por todos los sitios, quemaban a unos, quemaban iglesias, estáse ardiendo el mundo, quieren volver a sentenciar a Cristo, ponen a su iglesia por los suelos. Esto era lo que ella veía. ¿Y cómo reacciona ante esto? Reacciona diciendo, pues yo, en vez de esconderme por miedo, voy a hacer lo poquito que está en mí. Y da un paso adelante y les dice también al grupito que está con ella, vamos a dar un paso adelante y ofrecernos y entregar la vida. ¿Se entiende esto? Por eso no podemos decir así, tan barato, decir, no meternos en política, pero ¿cómo? Bueno, pasamos al tema, a la oración. ¿Cómo orar esto? Bueno, ¿cómo orar esto? Os hemos copiado aquí un texto del libro de la vida de Santa Teresa. A ver si os parece que tiene algo que ver con este texto de la buena noticia que hemos escuchado. Dice Santa Teresa, benditos seáis por siempre, que aunque os dejaba yo a vos, no me dejasteis vos a mí tan del todo, que no me tornase a levantar, con darme vos siempre la mano. Y muchas veces, Señor, no la quería, ni quería entender cómo muchas veces me llamabais de nuevo. ¿Se entiende este texto? Esto suele ser lo que nos pasa muchas veces en la vida. El Señor nos llama, pero no queremos entender. Y sin embargo, con
qué belleza, dice, con darme vos siempre la mano para que me tornase a levantar. Bueno, con este texto bastaría para que orásemos muchos días, pero también hemos puesto que podíamos orar este pasaje del Evangelio de San Marcos, recalcando lo que decimos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, que es, ven a nosotros con tu amor, con tu vida, empápanos, llénanos de vida. Bueno, y también podía ser una buena oración agradecer la llamada que Dios te hace. Llamó a unos pescadores, pero cada uno de nosotros, en la vida normalita que tenemos, no hace falta tener una vida grandiosa. En la vida normalita, pequeñita, sencilla, ahí es donde nos llama Jesús. Agradecer esa llamada, bueno, para seguirle. Y también recordar la vocación. Entendemos vocación no en el sentido de vocación al sacerdocio, a la vida religiosa. Entendemos vocación a seguir a Jesús. A seguir a Jesús. Y esta vocación la tenemos todos. Por tanto, recordar y ponerlo todo en manos de la misericordia del Señor. Y también pedir fuerza para seguir detrás de Jesús como discípulos. Bueno, pasamos adelante. Contemplación sería cuál es la palabra o frase o párrafo o actitud que te ayuda a recordar este texto. En este momento, cada uno de nosotros podría decir en voz alta, pues a mí me ayuda lo de la buena noticia. Esa buena noticia que Jesús nos ha transmitido. Por eso los cristianos no podemos ser tristes. ¿Os imagináis un cristiano triste habiendo recibido una tan buenísima noticia? Bueno, entonces sería el momento para que cada una dijera su palabra. Bueno, como hoy andamos con un poquito de prisa, no nos detenemos en esto y pasamos ya a la última parte, que es la acción. ¿Qué camino de vida te invita a tomar esta palabra? Lo importante, lo decisivo, es ponerse a seguir a Jesús. No vamos a arreglar muchas cosas. A veces decimos, primero tengo que ponerme no sé qué, bueno, tengo que arreglar muchas cosas. Lo decisivo en este momento es que te pongas a seguir a Jesús. Eso es lo decisivo, lo importante. Y compartir, pues aliviar con tu vida el dolor y la situación de otras personas. No hay más. Esto es la esencia de Jesús. Y en una palabra, también la conversión y el anuncio que haremos de Jesús vienen de seguirle, de estar de cerca. Cuando uno anuncia algo sin seguirle, se confunde y confunde a los demás. Bueno, y al seguimiento, como decíamos, estamos llamados todos, hombres y mujeres del pueblo, normales, sencillos, como Simón, Andrés, los Zebedeos, que no eran personajes, eran personas sencillas a las que fascinó Jesús con su mirada. Y terminamos con esta frase que podemos hacer todos nuestra. Todos tenemos, ¿la repetimos? Todos tenemos vocación de seguidores de Jesús. ¿Es verdad esto? Todos tenemos vocación. María, ¿todos tenemos vocación? Bueno, nos alegramos que María, ¿verdad?, esté con nosotros. Muy bien. María, levanta la mano, aunque eres alta, ¿verdad?, que te vean. ¿Eres de dónde, de qué país? Es ortodoxa, pero se siente a gusto, ¿cómo no? Si amas a Jesús y además tienes como nombre María, ¿verdad?, entonces se siente a gusto, muy a gusto, y nosotros contigo. Nosotros contigo. Bueno, entonces, todos tenemos, ya no me acuerdo cómo era la frase, todos tenemos, a ver, vocación de seguidores de Jesús. Bueno, buenas noches, gracias, que el Espíritu Santo sople fuerte en nuestros corazones para seguir a Jesús. Gracias a todos.